Hola amigos curiosos, espero que estén pasando un excelente día. Para los mexicanos, septiembre es el mes patrio, ya que se conmemora la independencia de México. Pero curiosamente, durante este mes han ocurrido 3 de los terremotos más fuertes que han sacudido nuestro país. El primero de ellos ocurrió el 19 de septiembre de 1985 con una magnitud de 8.1 grados. El segundo ocurrió el 7 de septiembre del 2017 con una magnitud de 8.2 grados. Y el tercero ocurrió nuevamente el 19 de septiembre pero del año 2017 con una magnitud de 7.1 grados. Si quieren saber más, les dejaré el link de un video en el que hablo de estos 3 terremotos. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué tiembla? Las culpables son las placas tectónicas. El concepto de placas tectónicas comenzó a utilizarse en 1960 gracias a la teoría de la tectónica de placas, la cual plantea que la capa exterior de la Tierra llamada litosfera está formada por una serie de enormes bloques de roca sólida de 100 kilómetros de espesor llamadas placas tectónicas. Estas placas se encuentran flotando sobre la astenosfera. La astenosfera es otra capa de la Tierra formada por roca caliente y material flexible localizada sobre el manto. En total existen 28 placas tectónicas distribuidas en el mundo, aunque no todas tienen el mismo tamaño y tampoco la misma importancia ni repercusión. Por eso se clasifican en 7 placas principales, 7 placas secundarias, 5 microplacas y las últimas 9 son más pequeñas que las microplacas. Las 7 placas principales son: placa sudamericana, abarca toda Sudamérica y parte del Atlántico Sur. Placa norteamericana, cubre Norteamérica, Groenlandia, parte del Caribe y partes del Atlántico, el glaciar ártico y algunas zonas de Siberia. Placa euroasiática, comprende todo el continente europeo y asiático, a excepción de la India, Arabia y Siberia. Placa indo-australiana, cubre la India y Australia, así como las aguas de su océano. Placa africana, como su nombre lo indica, abarca todo el continente africano. Placa antártica, cubre toda la Antártida, así como su océano. Y finalmente, placa del Pacífico, es la placa más grande del planeta y abarca la mayor parte del océano Pacífico. Las 7 placas secundarias son: placa de Cocos, placa Nazca, placa filipina, placa arábiga, placa escocesa, placa Juan de Fuca y placa del Caribe. Las 5 microplacas son: placa Birmania, placa Yangtze, placa Timor, placa Cabeza de Pájaro y placa Panamá. Y finalmente las 9 placas restantes, que son más pequeñas que las microplacas, son: placa Rivera, placa Farallón, placa Ojotsk, placa Amuria, placa del Explorador, placa Gorda, placa Kula, placa Somalí y placa Sunda. Pero no todas las placas tectónicas se encuentran dentro de uno o varios continentes, sino que algunas están completamente en los océanos. Es por ello que también se clasifican de acuerdo al territorio que abarcan y son 3 tipos. Placas oceánicas, como su nombre lo indica, son aquellas que solo abarcan extensiones cubiertas por el agua del océano, como la placa de Cocos, la placa Nazca o la placa del Pacífico. Placas continentales se localizan únicamente dentro de algún continente, por ejemplo la placa arábiga. Y finalmente, placas mixtas. Estas placas abarcan territorios que están cubiertos tanto por agua como por algún continente, como la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa euroasiática y prácticamente la mayoría de las placas. Si alguna vez se han preguntado por qué tiembla tanto en México, es por el pequeño detalle que la República Mexicana se ve afectada nada más por 5 placas tectónicas: la placa norteamericana, la placa del Pacífico, la placa de Cocos, la placa Rivera y la placa del Caribe. Las placas tectónicas no están fijas, sino que se encuentran en constante movimiento a una maravillosa velocidad de 1 o 2.5 centímetros al año aproximadamente. Movimiento que es prácticamente imperceptible para el ser humano y que realmente no causa ninguna repercusión. Pero entonces, ¿por qué las placas tectónicas son las responsables de los destructivos terremotos? Como dije antes, las placas tectónicas están en constante movimiento imperceptible para los humanos,
Pero el problema es que no todas las placas se desplazan en la misma dirección, lo que provoca que lleguen a rozar entre ellas o incluso choquen y se encime una sobre otra, y la gran cantidad de energía que se libera en esos contactos es lo que provoca los temblores o terremotos, y los daños son mayores en los territorios que se encuentran justamente sobre el borde de una o varias placas tectónicas. Los movimientos de las placas tectónicas también se conocen como bordes o límites y se clasifican en tres tipos. Movimiento transformante, también es conocido como movimiento pasivo. No es común y ocurre cuando dos placas se deslizan en direcciones contrarias, dando origen a enormes grietas o fallas terrestres. El ejemplo más claro es la falla de San Andrés. Movimiento divergente. Ocurre cuando dos placas tectónicas se alejan dejando un espacio entre ellas. Dicho espacio es llenado por el magma que proviene del interior de la Tierra y de esta manera se forma una nueva corteza oceánica. Y finalmente, movimiento convergente. Este es el movimiento que más nos afecta y es lo contrario del movimiento divergente. En este caso, dos placas tectónicas chocan y se unen o se encima una sobre otra. La placa más densa se introduce bajo la placa más ligera y pueden ocurrir diferentes cosas dependiendo los tipos de placas involucradas. Si choca una placa oceánica con una placa continental, el resultado es una fosa oceánica y además una cadena montañosa en la Tierra. Un ejemplo es la cordillera de los Andes. Por otro lado, si chocan dos placas oceánicas, se forman islas o arcos de islas como los que están viendo en pantalla, además de volcanes. Y finalmente, si chocan dos placas continentales, se forman cadenas montañosas como el Himalaya. Este tipo de movimiento también da origen a nuevos volcanes. Pero lo más común y peligroso es que cuando dos placas chocan entre sí, dependiendo la fuerza del contacto, se libera energía suficiente para generar sismos o grandes terremotos. Por ejemplo, en México, la mayoría de los sismos ocurren cerca de las costas de los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Chiapas, porque precisamente en ese lugar, la placa oceánica de Cocos está introduciéndose debajo de la placa continental norteamericana. Por ejemplo, el terremoto del 19 de septiembre de 1985 tuvo su epicentro entre las costas de Michoacán y Guerrero, y el terremoto del 7 de septiembre del 2017 tuvo su epicentro en Chiapas. Recordemos que cuando dos placas chocan, la más densa se introduce bajo la más ligera, y en este caso la placa de Cocos es más ligera que la placa norteamericana. Así que resumiendo, el movimiento convergente de las placas tectónicas es el que genera los terremotos, especialmente cuando chocan dos placas continentales entre sí o una placa continental contra una placa oceánica. Cuando ocurre un temblor, siempre se habla de la profundidad y el lugar donde se originó. Por ejemplo, el terremoto del 19 de septiembre del 2017 se originó a 57 kilómetros de profundidad entre los estados de Puebla y Morelos. Estos términos son conocidos como hipocentro y epicentro. El hipocentro es el foco o punto exacto debajo de la corteza terrestre donde se liberó la energía del terremoto, en otras palabras, la profundidad, y el epicentro es el lugar sobre la corteza terrestre que indica el punto exacto del hipocentro, y dependiendo la profundidad o bien la distancia entre el hipocentro y el epicentro, los terremotos se clasifican en tres tipos. Terremoto profundo. Su hipocentro o foco de liberación de energía se encuentra muy abajo, en los límites de la litosfera, a una distancia de 300 kilómetros. Estos terremotos no son comunes y además son los menos destructivos, ya que debido a la profundidad son casi imperceptibles. Terremoto intermedio. Su hipocentro ocurre a una distancia de entre 70 y 300 kilómetros de profundidad. Y finalmente, terremoto superficial. Su hipocentro o foco de liberación de energía ocurre a menos de 70 kilómetros de profundidad. Obviamente, estos terremotos son los más destructivos, pues tienen un impacto directo en la superficie terrestre. Por ejemplo, como ya dije antes, el terremoto del 19 de septiembre del 2017 tuvo su hipocentro a 57 kilómetros de profundidad.
El terremoto del 7 de septiembre del 2017 tuvo su epicentro a 58 kilómetros de profundidad y el terremoto del 19 de septiembre de 1985 tuvo su epicentro a tan solo 15 kilómetros de profundidad. Por eso fue tan destructivo. Pero además de la profundidad y el lugar donde se originó el terremoto, el otro dato importante es la magnitud, la cual se determina mediante la escala de Richter, creada por el sismólogo estadounidense Charles Richter. Esta escala asigna un número para expresar la cantidad de energía liberada durante el terremoto y llega hasta los 12 grados, aunque se le considera una escala abierta. Gracias a la escala de Richter se puede hacer una clasificación de los terremotos y su impacto en la superficie terrestre, menos de 3.9 grados. Estos terremotos generalmente no se perciben. En esta clasificación entrarían los terremotos profundos, de 4 a 4.9 grados. Son perceptibles pero no causan daños. De 5 a 5.9 grados. Se perciben y causan daños pero solo en construcciones antiguas o dañadas. De 6 a 6.9 grados. Pueden ocasionar daños severos a 160 kilómetros a la redonda. De 7 a 7.9 grados. Se le considera un terremoto mayor. A partir de este punto entran los terremotos superficiales. De 8 a 8.9 grados. Se trata de un gran terremoto que puede causar daños a cientos de kilómetros a la redonda del epicentro. De 9 a 9.9 grados. Son terremotos devastadores que provocan daños a miles de kilómetros a la redonda del epicentro. Y finalmente, de 10 a 12 grados. No se ha registrado un terremoto de esta magnitud, pero se considera que sus consecuencias serían épicas. Amigos curiosos, muchas gracias por ver este video completo. Si les gustó, no olviden compartirlo y suscribirse al canal. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.